Llevamos mucho tiempo, quizá todo el tiempo del mundo, esperando, aguardando una noticia que se confirme de una vez, la presencia de extraterrestres. O lo que es lo mismo, la sensación profunda de que no estamos solos, de que este vastísimo universo tiene otro sentido, no el de nuestra única inteligencia y nuestra única barbarie. El ser humano, desde que tuvo conciencia de su poder, se empezó a encontrar muy solo, miró a los cielos y buscó respuestas. Respuestas que la ciencia nos dice cada vez están más lejanas. Pero existe en todos nosotros, en nuestro corazón, en nuestra alma, en lo más profundo de nuestra mente, esa incógnita. ¿Seremos los únicos? Y si somos los únicos, como algunos creen, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Qué sentido tiene este infinito que se expande hacia algún lugar? Ha habido muchas noticias a lo largo de estos últimos siglos. Algunas en viejos legajos causaban gran expectación. Hace unos 150 años comienza a tenerse una idea firme de que en otros astros puede haber otras civilizaciones y que nos visitan. Científicamente también ha habido pruebas, ha habido desafíos, ha habido análisis. Cada vez que surge algo de este tipo, como lo que vamos a contar esta noche y que es noticia, evidentemente, para todos los que amamos el misterio, para todos los que amáis el misterio y la ciencia, es la gran noticia de la semana, quizá del año y quién sabe si del siglo. Un experimento ha logrado que todos pongamos nuestra mira, nuestro teletipo, nuestra visión en unas minúsculas entidades aparentemente biológicas. A estas horas de la noche, estoy seguro, amigos de España y de todo el mundo, que ya conocéis la noticia. Por ejemplo, el diario ABC, con crónica de José Manuel Nieves, decía: científicos británicos creen haber hallado vida extraterrestre. Y a la 1:34, aquí en Milenio 3 en la cadena SER, no tenemos ningún tipo de certeza, no sabemos si eso es real o no, si se confirma de una vez o no, pero lo que es cierto es que cuando leemos ese titular en un periódico de gran tirada, caramba, hay como un erizarse de vellos, ¿no? Hay un retumbar, un latido muy profundo que seguramente nos trasciende, que viene de generación en generación, que viene de la necesidad profunda de sentirnos acompañados en la inmensidad del cosmos, de las estrellas. ¿Y qué son estos organismos? No hablamos aquí de grandes luces, naves interespaciales. Hablamos de unas criaturas que no sé ni cómo definir. De momento yo he visto 2 fotografías, quizá seguramente las que hayáis contemplado también todos vosotros. ¿Cómo definir esto? Parece una ameba, parece una espora, un grano de algo. No lo sé. Otra tiene como una estructura que recuerda a algo casi metálico. Esta noche saldremos de dudas. Nos dicen que eso viene de un estudio. Nos dicen que un globo a 27 kilómetros de altura encontró con sus filamentos finísimos estas especies, estos organismos, estas criaturas, quién sabe. Lo que sí nos sorprende es lo que aparece en todos los titulares, evidentemente, que son científicos, que la publicación es científica y que ellos están convencidos de que es una evidencia de la existencia de extraterrestres. Pero vamos a ir más allá esta noche, en la que evidentemente, al menos durante la primera hora y cuarto, tiene que haber dossier especial. Es un notición, es un temazo impresionante, es lo que todos andábamos buscando. ¿Se silenciará también esto? Quizá estén equivocados los estudios. Si son reales, acabarán saliendo a la luz. ¿Por qué ya hay polémicas y cuestiones a la contra? ¿Qué argumentos tienen? Pero ojo, estas diminutas entidades biológicas, ¿de dónde vienen? ¿De cometas? Si es así, ¿fecundaron otros planetas? Si es así, ¿la vida empezó en otro lugar que no es la Tierra? Es que son muchas las cuestiones simplemente observando estas casi fantasmagóricas fotografías microscópicas. Criaturas microscópicas, sí, que se han hecho más populares que cualquier otro personaje, porque lo que hay en ellas, en su diminuto cuerpo, en su corporeidad tan pequeña, es inmenso, es la gran respuesta. Lo lógico esta noche es empezar escuchando directamente, creo que es importante, al protagonista, al científico que en la Universidad Británica de Sheffield ha capitaneado toda esta extraña experiencia, que tendremos que contar muy bien cómo ha sido para entendernos. Él es Milton Wainwright, Departamento de Biología Molecular y Biotecnología de esa universidad. Han encontrado algo que para él puede cambiar la historia.
Básicamente lo que hemos hecho es enviar globos a la estratosfera. Recogimos muestras de entidades biológicas cuya naturaleza no conocemos exactamente. Son seres vivos, biológicos, procedentes de esa altitud. Debido a varias razones creemos que proceden del espacio, en lugar de tener un origen terrestre. Pensamos que esto demuestra que la vida está llegando continuamente a la Tierra desde el cosmos. Quizá cuando salgan de su casa o de ese estudio vayan a ser rociados con microorganismos o entidades biológicas procedentes del espacio. 1:37, Milenio 3. Podéis preguntar, por supuesto, ahora mismo abrimos todas las vías porque esto sí que es un programa universal. Hay quien dice que los virus pueden tener relación con estas entidades biológicas que están en ciertas capas altísimas, ya prácticamente espaciales. ¿Puede ser un error? ¿Por qué están tan seguros los científicos de primer nivel que han hecho este estudio de que no es ningún error? ¿De dónde proceden estos seres realmente? Por supuesto, no estamos seguros, pero creemos que proceden de cometas. Las muestras que usamos fueron recogidas durante una lluvia de meteoritos en julio y creemos que proceden de cometas. Hay partículas llegando continuamente desde el espacio, de meteoritos y de cometas. Creemos que estos microorganismos forman parte de ellos. El mes que viene vamos a repetir este viaje a la estratosfera y recoger muestras de nuevo durante la lluvia de estrellas del cometa Halley. Va a ser muy interesante poder repetir el trabajo de nuevo. Cometas como viajeros del espacio más profundo, que van sembrando ¿de qué? ¿De vida a otros lugares, otras tierras? ¿Cómo habrá germinado esa vida? ¿Nos observará esa vida a nosotros mismos? ¿Serán las mismas preguntas? ¿Ciencia ficción o ciencia rotunda? Ciencia que saldrá a la luz, como digo, que se mantendrá en la oscuridad. ¿Qué han descubierto estas personas? ¿Qué es noticia hoy en todo el mundo? Científicos británicos, repito, titula ABC, creen haber hallado vida extraterrestre. Y ABC y todos los periódicos de España y del mundo. Seguramente esto se vaya olvidando. Nosotros no queremos permitirlo. Para este científico se puede reescribir la historia. Ha sido muy rotundo, por eso nos sorprende también. Dice que habrá que reescribir los libros de texto, que esto es verdad, que van a hacer más comprobaciones y que es una auténtica revolución. Claro, quizás, si es así, la más grande de todos los tiempos. Estamos reescribiendo la biología en el sentido de que la vida no se originó en la Tierra y de que continúa llegando desde el espacio. Obviamente, en ciencia, desarrollar y avanzar en estas cosas lleva su tiempo, así que va a ser muy difícil convencerles de que estamos en lo cierto. Estamos muy seguros de que los datos que aportamos son correctos, pero por supuesto es muy difícil cambiar lo que se considera un paradigma. Habrá grandes objeciones a esto. Pienso que pasarán unos 10 años hasta que sea aceptado. Va a ser un largo camino y tendremos que trabajar duro para convencer a la gente de que lo que decimos es correcto. Ni qué decir tiene, teníamos otro programa preparado, pero esto nos ha dejado emocionados y queremos saber más, repito, sin tener ninguna verdad. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Abrimos líneas de contacto porque imagino que con todo el trabajo de Guillermo León, de Diego Marañón, de todos nuestros compañeros, las redes sociales van a estar hirviendo, porque aquí sí que hay algo tremendo. Hablamos de científicos de primer nivel mundial y de imágenes y de organismos. Ojo que ya ha habido casos anteriores con polémica que también contaremos, así que hoy tenemos además un plantel magnífico, entre otros los autores de nuestros reportajes, los propulsores de esta noticia en España. Así que hay muchas cuestiones que seguro que les interesan. Abrimos líneas. Ya hay muchas preguntas y además nuestros compañeros están subiendo ya las fotografías. Hay quien habla de que no parece un ser vivo sino una especie de metal, un cacharro. Dice, si no dice Iker que eso está vivo, a mí me parece un trozo de chatarra. No, Iker en este caso no sabe nada. Si está vivo o no está vivo, dicen los científicos. Vamos a dar las vías de contacto para todas las dudas, todas las preguntas, todos los comentarios que quieran hacer. Como siempre, Nave del Misterio en Twitter, en Facebook y en Google Plus, y también el mail de Milenio 3, milenio3 con número @cadenaser.com. Que además esta noche seguimos con Milenio 3 Responde, extendiendo esa sección, y habrá muchas más cosas y muchas sorpresas, pero el dossier merece la pena. Santiago Camacho, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Javier Sierra, buenas noches, compañero. Muy buenas noches. Emocionado evidentemente ante esta noticia de impacto. Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Hola, Iker, buenas noches. Yo tengo la sensación, ¿no?, de que nuestra audiencia, particularmente esta noche, quiere saber más.
porque luego esto se va, ¿no? Se va y quizá, como dicen los científicos, dentro de 10 años sepamos más, pero queremos saber esta noche. Nos acompaña José Manuel Nieves, conocido de todos vosotros, y hombre que firma esta crónica y que de inmediato, tengo que decirlo, me dijo, esto es un temazo impresionante, y así nos lo hemos tomado, porque lo es, sin duda alguna. A estas horas, a la 1:42, después de varias horas enviada la crónica, conocidas las fotografías, vistas las polémicas, ¿tu emoción continúa? José Manuel, bienvenido, buenas noches. Sí, por supuesto que continúa. Por supuesto que continúa porque yo soy un gran convencido y todos los científicos son unos grandes convencidos de que por ahí fuera hay vida. Eso está claro. Se están destinando miles de millones de dólares, se están destinando investigaciones larguísimas, se están buscando planetas parecidos a la Tierra, se está buscando organismos en Marte, se van a intentar buscar en algunas lunas de Saturno y de Júpiter, y donde menos te esperabas encontrar un organismo extraterrestre es aquí mismo, ¿no? ¿Nos puedes hacer, José Manuel, una gráfica sencillísima de cómo ha sido el experimento, casi para que lo visualicemos? ¿Qué ha pasado y dónde? ¿A qué altura exactamente? Pues esto empieza hace unos años. Hace unos años varios grupos de científicos con pruebas estratosféricas, es decir, estas que se hacen con grandes globos, que se mandan a las capas altas de la atmósfera, a la troposfera, entre 22 y 27 y 30 kilómetros de altitud, pues se han encontrado en muchas ocasiones con muestras biológicas, con organismos. Entonces la primera sorpresa era que hubiera organismos que pudieran vivir y mantenerse con vida en esas condiciones que estamos en las fronteras del espacio, es decir, a unas temperaturas bajísimas de decenas de grados bajo cero, de muchas decenas de grados bajo cero, y en unas condiciones de radiación y de radiación solar, o sea, lo peor. Un infierno. Pues, un infierno, pues ahí estaban y vivos. Entonces empezaron a surgir las preguntas, y hace varias décadas ya que empezaron a surgir las preguntas. ¿De dónde vienen estos bichos, estos virus, estos microorganismos? La inmediata es que vienen de la Tierra, evidentemente, que aupados, son muy pequeños, aupados por corrientes y por aires y por la propia atmósfera, pues van subiendo y proceden de la Tierra. Ahora bien, todo tiene un límite. Y entonces lo que dice nuestro amigo, el investigador que acabamos de escuchar, es que los virus, o sea, los microorganismos que él ha encontrado son demasiado grandes y no como para que hayan podido encontrar un medio de subir hasta esa altitud. ¿Qué los ha propulsado allá arriba? No existe que se sepa, y subrayo el que se sepa porque lo mismo existe y no se sabe, pero no existe ningún mecanismo excepto, decía él mismo, la erupción de un megavolcán que con ese impulso tan grande que manda hacia arriba todo lo que pilla, pues también podría mandar microorganismos hasta esa altitud, ¿no? Pero no existe, excepto ese, ningún mecanismo conocido para mandar organismos del tamaño de los que ha localizado este señor y su equipo, que es verdad que está recibiendo críticas, pero hay que decir que la Universidad de Sheffield es una de las más prestigiosas que hay en Gran Bretaña, hay que decir que han sido 3 años de investigación y hay que decir que los resultados, el método que ha utilizado es absolutamente perfecto, es decir, es un método científico puro. ¿Es el globo, José Manuel? Te agradezco como siempre la claridad, porque muchos amigos se están enterando y amigas ahora mismo esta noche. Yo veo ese globo a esa altura, 27 kilómetros, ¿vale? Donde dicen los científicos que estaba. En ese momento el globo abre o tiene una serie de filamentos como para capturar cosas, sí, como ¿no? Pequeños esparraguitos que son casi microscópicos, ¿no? Lo que pasa es que a diferencia de otros globos, que suelen ser globos meteorológicos en los cuales casualmente te has encontrado organismos, esta misión, este experimento iba específicamente a capturar organismos. Esa es una de las mayores diferencias. Y estaba preparado, por lo tanto, pues para capturar esos organismos y para realizar los primeros análisis. ¿Qué es lo que han hecho? Envían este globo y cuando está a una altitud superior a los 22 kilómetros, entre los 22 y los 27, se despliegan por toda la superficie del globo como si fueran una especie de pelillos. Esos pelillos no tienen otra función que la de capturar los organismos que puede haber por ahí flotando, que de hecho los hay, ¿no? Entonces después todo eso se vuelve a cerrar, se vuelve a encerrar. ¿Para qué? Para que cuando el globo baje no haya peligro de contaminación, porque puede ser que cuando esté bajando pues a 500 metros de altura, que es muy fácil que haya cualquier tipo de cosa, o a 200 metros o a 1 kilómetro, se contaminen todos esos pelillos con microorganismos que son de aquí de la Tierra, y esa es una de las dudas que yo he empezado a ver que se están exponiendo.
pero el equipo de investigadores ha tomado muchísimas precauciones para que esto no suceda. Es decir, se le puede haber colado alguno, pero no habría habido un anuncio tan rotundo. ¿Qué sucede? Que son organismos vivos, lo que decías antes, lo que hay ahí arriba, no cabe ninguna duda, son organismos vivos. La única pregunta es ¿de dónde vienen esos organismos? Hay una prueba que todavía no ha hecho, y entonces otra de las críticas que se le hace, que aquí incluso podría yo estar parcialmente de acuerdo, es ¿por qué no has hecho esa prueba antes de decir lo que has dicho? ¿No? Pero hay una prueba que se dispone a hacerla, que es una prueba de isótopos. Lo que se hace es que se cogen estas muestras, estos organismos, se les encierra dentro de una máquina y se miden la cantidad de isótopos de determinados elementos que contienen. Eso es una firma que no tiene ninguna duda. Si hay un número elevado de un determinado tipo de isótopos, el origen es terrestre, sin discusión. Si, sin embargo, hay un porcentaje elevado de otro tipo de isótopos, el origen es extraterrestre, también sin discusión. Pues es bonito a estas horas de la noche, para todo el mundo ya, recibir esta lección, verlo tan claro. Y encima el maestro Jeremy Martínez de fondo poniendo Australia, ni más ni menos, ¿no? Todo un clásico, Michael Hugen, Fernando Jiménez del Oso, al que sin duda le hubiera gustado contar esta noticia, esta historia. Científicos británicos creen haber hallado vida extraterrestre. Y están en lo cierto, hemos visto ese experimento. De inmediato, y hablamos de muchas cosas, hasta de virus, que veis que todos tenemos aquí la voz un poco tomada. Carmen, ¿verdad? Tenía la voz un poco tomada. Yo aún la tengo. Santi está así. Nuestro compañero Fermín Agustín igual. ¿Y qué quiere decir esto? Que hay incluso, si no me equivoco, que sea muy brevemente, Santi, luego ahondaremos, pero hay quien ha relacionado estos organismos, sea lo que sean, con virus, con pandemias. Con virus, con pandemias, con enfermedades como el famoso síndrome respiratorio agudo severo, e incluso hay quien afirma haber encontrado uno de estos virus en la superficie de nuestros océanos, y le ha puesto un nombre que tiene unas resonancias tremendas, el virus Pandora. Bueno, pues comentaremos por qué se ha relacionado con todo esto, digamos, más negativo, entre comillas, ¿no? Es decir, que esos organismos de otros lugares no solo fecundan y dan vida, sino que, claro, pueden provocar otras cosas. La gran pregunta es, si no sabemos muy bien cómo empezó la vida en la Tierra, los científicos siguen estudiando y probando y no queda claro del todo, o no se ha recreado de nuevo el fenómeno, el milagro, como queréis llamarlo, a lo mejor es que fuimos visitados por uno de estos heraldos del espacio que nos dejó caer esas semillas concretas en el momento exacto, como si todo estuviese preparado, quién sabe. Pero entonces, ¿qué ha pasado en otros mundos? Hay posibilidades increíbles. Se vuelve a hablar de un tema maravilloso, Javier, que es la panspermia, y abrimos el debate con toda la polémica que la hay. Diego Marañón nos contará algunas críticas que están haciendo a este trabajo, que también no deja de ser inquietante o no, según cómo se mire, como cuando hay una noticia de este tipo, la crítica feroz, el acorazamiento y por lo menos el poner en tela de juicio, que está muy bien porque es trabajo científico, pero es como especialmente agresivo, ¿no? Cuando todos tenemos que tener una gran emoción si esto es real. Bueno, esta semana además ha sido una semana donde casi yo te diría que se estaba, esperando que se iba a dar una noticia de este tipo, porque durante toda la semana han aparecido noticias muy curiosas, de menos resonancia, pero por ejemplo se hablaba de que la Curiosity no había encontrado trazas de metano suficientes en Marte como para justificar que hubiera vida en el planeta rojo. Otra noticia que se ha comentado, pero no con esta intensidad, es que la Voyager ha abandonado ya el sistema solar y camina ya por el espacio interestelar con un disco dirigido a extraterrestres, no lo olvidemos. Y otra también de otra universidad británica a la que tampoco se le ha dado mucho bombo, pero que encaja en casi el prólogo de esto que estamos comentando esta noche aquí, es el estudio de un grupo de astrobiólogos de la Universidad de East Anglia que ha hecho una reflexión muy curiosa. Decía que la vida empezó en el planeta Tierra con microorganismos y que eso sucedió hace unos 3.700 millones de años, pero también pronostica que la vida terminará reducida a microorganismos dentro de 1.700 millones de años. Es decir, venimos... Todo en esta semana, ¿no? Todo en esta semana. Es precioso porque además eso que dices, no nos olvidemos, que yo lo digo siempre, que vivimos en Arquea. ¿Por dónde van los tiros? ¿Qué opina la audiencia? Muchísimo, me imagino, esta noche.
Pues José María Díaz dice, es cuestión de tiempo que obtengamos más indicios muy pronto. Carlos de Lorca, hola milenarios, si al final se confirma que esa es vida extraterrestre, ya sea procedente de un cometa, un asteroide, una luna u otro planeta, no solo se habrá demostrado que tal vez no somos los únicos que pululan por el universo, sino que por encima de todo se habrá encontrado la respuesta a la gran pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Hay vida extraterrestre? Doki dice, buenas noches queridos Iker, Carmen y equipo. Y ojalá se confirme y se anuncie oficialmente que existe la vida extraterrestre. Aunque sean organismos simples, es un gran paso más allá del punto en el que nos encontrábamos. Si se confirma, deberíamos hacer una fiesta milenaria para celebrar que se haya aceptado algo que los seguidores del misterio no nos cabía duda desde hace años. Nos dice Ernesto Cabello, ¿han seguido vivos estos microorganismos una vez ya en la Tierra? ¿Eso se sabe algo, José Manuel? ¿No ha trascendido? No lo sé. No ha trascendido. No. Vamos con más preguntas. Ignacio Rafael, si se acaba demostrando la hipótesis de la panspermia, sería un argumento irrefutable la existencia de vida extraterrestre. Vamos a hacer una cosa. ¿Me puedes contar, Javier, en 30 segundos, con esas palabras sencillas que tú empleas y que aquí agradecemos, qué es la panspermia, esa teoría? Creo que lo defendió un premio Nobel, ni más ni menos, ¿no? Pues ni más ni menos que uno de los descubridores del ADN, Francis Crick, que en algunos escritos y conferencias defendía la idea de que había un problema en cuanto a la aparición de la vida en la Tierra. La vida en la Tierra aparece 600 millones de años después de que el planeta se forme, y ese periodo de tiempo a Francis Crick le parecía demasiado corto para que apareciese una molécula compleja como es la del ADN. Pensaba que tenía que venir necesariamente de fuera, enviada artificialmente o llegada de forma natural, pero en cualquier caso él establecía una comparación interesantísima. Decía que es más fácil que un huracán que pase por un desguace monte accidentalmente un Boeing 747 que montar una molécula de ADN sin libro de instrucciones, sin nadie que lo hubiera diseñado antes. Vamos a hacer una cosa. Luego hay otra cosa, que son las 5 paradojas de la vida en la Tierra. Las 3 son muy técnicas, pero 2 son impresionantes. La primera es la que se llama la paradoja del alquitrán. Es decir, toda la vida es un material orgánico al cual se le infunde energía y se convierte, pasa de ser ladrillo de la vida a organismo vivo. Entonces, en laboratorios, y ya sabiendo todo lo que sabemos, se ha intentado miles de veces, de todas las maneras. Hazme caso, José Manuel, porque quiero hablar exactamente del origen de la vida y sus misterios en concreto. Una cosa es el hallazgo y ahora vamos a ir a esa otra parte que es apasionante. ¿Te parece? Perfecto. Vamos a hacer una cosa. Escuchamos a 2 científicos rápidamente para que veamos también 2 caras, ¿no? Uno desde el punto de vista de la genética, como comentaba ahora también Javier Sierra, muchos de los interesados en las piezas que nos componen. Nicolás Jouvet nos habla pues con ciertas dudas de qué ha pasado. Y vamos a escuchar también seguido prácticamente a Miguel Gilarte, nuestro amigo director del Observatorio Astronómico Albán de la Plata, seguidor de cometas, ¿no?, de alguna forma, y de meteoros, que es un convencido de que esto es real. Y vamos a escucharlos a ambos para seguir teniendo opiniones. La idea de la panspermia es muy interesante, pero hay muchísimas dudas, porque realmente los microbios que se han ido encontrando, pues resulta que cuando se investigan los genes, los genomas que tienen, se encuentra una elevada homología con genes que tienen bacterias terrestres. De modo que hay muchas dudas. Es decir, que puedan llegar a tanta altura desde la Tierra también es difícil, pero no imposible. Esa es mi opinión. Una duda, no sobre la fiabilidad de estos hallazgos, que son perfectos, pero el hecho de que muchas de esas formas de vida que aparecen en la estratosfera se parezcan enormemente a especies de bacterias terrestres, pues ya implica que pueden haber ascendido por convección o con corrientes de aire, en fin, y por eso están ahí. Parece cada vez más evidente, los científicos cada vez están más convencidos de que la vida no se formó en la Tierra, sino que llega a lomo de cometas y asteroides cuyas partículas orgánicas riegan los planetas por los que pasan. De esta manera, y sin saber de dónde y cómo se forma la vida, pues podríamos decir que la vida es común en todos los lugares del universo, y los estudios que se están haciendo ahora con la recogida de muestras de estas partículas orgánicas pues nos dirán si son muestras extraterrestres, y los científicos están convencidos de que sí lo son. Así que estas partículas orgánicas, que son extremófilas por soportar condiciones infernales, pues pueden estar diseminadas por todos los planetas de nuestro sistema solar, creando vida muy diferente, ¿no?, por supuesto, a la nuestra, dependiendo de las condiciones de esos planetas para que dicha vida pueda prosperar. Si dentro de poco tiempo confirman la teoría de la panspermia,
pandemia, podemos asegurar que el universo está lleno de vida. Si son los cometas y asteroides los que diseminan la vida entre los planetas, la vida puede ser tan antigua como casi la edad del universo. Expertos en genética, catedráticos de genética, expertos en astronomía, expertos científicos, todos imbricados de alguna forma en el mayor misterio. La vida, decía Miguel Gilarte, podría ser quizá tan antigua como el propio universo. Es enigma sobre enigma y ha ocurrido prácticamente hoy mismo, ¿no? Esta semana, pero hoy hemos conocido de una forma rotunda los resultados, aunque sea brevemente y para acoplarse al debate, para dar una información más sobre la que luego discutiremos. Yo le he preguntado a José Manuel Nieves, el hombre de la ciencia, ¿no?, en ABC y compañero de alguna forma de esta nave hace muchos años, si cree que podía haber reacciones. Parece que las ha habido, algunas furibundas, ¿no?, de inmediato. ¿Por qué? Bueno, Diego Marañón, compañero, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Has hecho un recorrido, compañero, rápido, sobre reacciones inmediatas a la contra, sobre todo, sí. No con la emoción de Nieves o de Gilarte o de otros grandes investigadores, ellos mismos. Ha habido como un recelo, ¿no? Sí, efectivamente, hay dos grandes bloques de críticas. El primero de ellos se refiere a dónde se ha publicado este estudio y a quién lo ha publicado. Los autores, Iker, como decíais, son Milton Wainwright, que es el hombre al que hemos escuchado y que estuvo implicado, aunque esto no se ha comentado en los medios, en otro episodio que ya formó parte de este programa, en la lluvia famosa de sangre sobre la población india de Kerala en el año 2001. Fue uno de los responsables de hacer los análisis de aquellas células. Además, el doctor Chandra Wickramasinghe, como decía Javier Sierra, además de ser editor del propio Journal of Cosmology, también ha estado, parece ser, implicado en otra serie de experimentos cuyas conclusiones, además de ser vagas, parece que estaban fundamentadas pues en pruebas bastante endebles. Todos ellos tenían que ver, Iker, con el hallazgo de vida, digamos, en posibles meteoritos. Digo posibles porque, según cuentan los críticos, ni siquiera pudo demostrar que las piedras o que el material de donde había sacado esas muestras fueran realmente meteoritos. Otra cosa, Iker, otra crítica es las fechas que maneja el propio estudio. Tengo en mis manos la primera página de ese estudio donde se nos dice que el experimento tuvo lugar el pasado 31 de julio. En el encabezamiento del estudio se nos dice que estas conclusiones fueron aceptadas el 9 de agosto, es decir, apenas una semana después. Los críticos dicen que es muy poco tiempo para sacar datos de los resultados, para comprobarlos y para presentarlos a una publicación científica con cierto rigor. Y a partir de ahí, pues las reacciones de un montón de críticos y de científicos que no ven con buenos ojos lo que se ha publicado. Por ejemplo, hablabais de Seth Shostak, también Chris McKay, un astrobiólogo de la NASA, dice que él no duda de que el material se haya encontrado realmente en la atmósfera, pero que la conclusión de que se trata de vida alienígena es bastante extraordinaria y que, por tanto, y parafraseando un poco a Carl Sagan, necesitará de pruebas también extraordinarias. Otros astrobiólogos, como Dick Schultz, de la Universidad de Washington, se quejan de que no haya sido comprobado de nuevo antes de publicarse, que tal y como nos decía José Manuel Nieves, digamos, de que hayan tenido demasiada prisa en hacer públicos esos resultados. Y, por ejemplo, también Rosie Redfield, de la Universidad de British Columbia, dice que, aunque no es experta en este área, dice literalmente, te leo, ni el Journal of Cosmology ni el doctor Wickramasinghe tiene ningún tipo de credibilidad científica. Pero ocurre con esto hay que tener cuidado, ¿no? Porque hay que ver a veces los críticos quiénes son, los que evidentemente, como no tengo ni idea de este área, es que suenan también un poco a chiste, ¿no? Como no soy experta, pues digo que no tienen credibilidad. Yo no sé si la tienen o no, desde luego son científicos, pero es sorprendente, en España también los hay, no quiero ni mencionar porque ya nos meteríamos en el circo y en el títere, porque algunos científicos españoles con cargos en planetarios y demás son de ese nivel, alguno incluso con capa incluida en bochornosos programas. Es decir, que este mundillo de nuestro país tiene algunos personajes que son los primeros que critican increíblemente, ¿no? Cuando su bagaje científico es 0 bajo 0 comparado con las personas directamente que han estado implicadas en el estudio. Por tanto, por eso le preguntaba a José Manuel, a veces es curioso cómo la propia ciencia ataca furibundamente este tipo de acontecimientos, ¿no? La ciencia siempre se defiende. Pero también derrumbar un paradigma cuesta, da la impresión, ¿no? Claro que cuesta. Vamos a ver, yo doy la razón, como he dicho antes, a aquellos que dicen que el anuncio ha sido muy precipitado. ¿Por qué? Porque nos faltan pruebas importantes que conocer y que los propios investigadores en su estudio dicen que tienen que hacer esas pruebas. Esas pruebas es verdad que tendrían que haberlas hecho antes.
¿Y no crees que ya han podido hacer algo para publicar este estudio? Es que es tremendo. Ellos ya han debido probar. Vamos a ver, es que por lo visto tienen preparado otra batería de cosas, de argumentos y de pruebas probablemente, que se publicarán, según las palabras del propio director de la investigación, en las próximas semanas. Vamos a ver si esas otras pruebas llegan o no llegan. Es un poco arriesgado de todas formas. Yo no sé si, José Manuel, tú que conoces muy bien el periodismo científico, si esta forma de casi secuenciar o pausar, o como diríamos en la tele, cebar una historia, nos parece peligrosa, ¿no? De todas formas, no estamos ante... Vamos a ver, entre las críticas que decíamos antes, ahora no recuerdo que lo decían, bueno, es que luego se comparan los genomas y son los mismos. Pues claro que son los mismos. Es que vamos a ver, si es que son los mismos porque son los mismos organismos que están aquí. Si lo que estamos diciendo es, los extraterrestres somos nosotros, claro, también, ¿no? Si además hay más estudios de eso. O sea, hace poco hubo un estudio que encontraba la primera evidencia, no prueba, pero sí evidencia directa de que nuestro origen no podría ser en Marte y no en la Tierra. Es decir, y que después esos organismos nacidos en Marte y no en la Tierra hubieran podido llegar hasta la Tierra a bordo de meteoritos. La sensación que hay en el público, nuestro público, y creo que el público en general, ¿verdad? Ya le seguiremos escuchando toda la noche, es que a veces hay una batalla interna que no debe ser mala si se quiere tener una evidencia científica, pero que es sorprendente también, ¿no? Es normal, es lo que te iba a decir, perdona, y así ya termino. Es que hay muchísima cantidad de trabajo en un sentido y cada vez más, pero no tanta, en el otro. Sí hay que decir que las evidencias y las circunstancias que apoyan la teoría de la panspermia cada vez son más abundantes. Se han encontrado materiales orgánicos en galaxias lejanas. Todas las huellas a través de los análisis espectroscópicos dan materiales orgánicos en galaxias que están lejanas. Se han encontrado materiales orgánicos en cometas. Se han encontrado cantidades enormes de agua casi por todas partes. Incluso hay estrellas que están echando chorros de agua que son decenas de miles de veces el caudal del Amazonas y lo están echando al espacio. Es decir, hay agua en abundancia en el universo, hay material en abundancia y además, si aplicamos la navaja de Ockham, que es el principio de simplicidad, ¿qué pensaríamos que es más sencillo y más simple? Que la vida haya salido casi por una especie de milagro, y no me quiero meter con religiones, solamente en un lugar, o que sea una característica propia de este universo y como tal se manifiesta en distintos lugares. Desde un punto de vista lógico, la batalla de los que apoyan la panspermia está, yo creo que ganada. A medida que profundizamos... Falta la prueba definitiva. Sí, falta la prueba. Pero José Manuel, a medida que avanzamos en el conocimiento del universo, y es verdad que hemos ganado mucho conocimiento en estos últimos 20 años, cierto, sí. Se suman más pruebas a favor de la panspermia, mientras que en todo este último tiempo, las pruebas que certificarían o que apuntarían a lo contrario, los indicios que apuntan a lo contrario, no han crecido. No han crecido. Es decir, y además las experiencias de laboratorio, que es lo que apuntaba antes, no han dado absolutamente ningún resultado. Es más, han fracasado. Es decir, los intentos que se han hecho últimamente por tratar de reproducir los experimentos de crear vida... Hazme caso, que es muy interesante, muy interesante. Con un sí o un no, si esto es verdad, ¿lo acabaremos sabiendo? Yo creo que sí. La verdad es imparable. Sí, en este caso sí. Rotundamente sí. ¿Qué opina nuestro público? Piensa que si no se lo cargan antes, puede que sí. Por eso, cuéntanos un poco, antes de escuchar algo importante. Pero hay más que piensan que esto al final se va a quedar en nada, que lo van a ocultar. Cuéntame. La ausencia de prueba no es prueba de ausencia. Carl Sagan nos ponen una cita. Antonio García dice, ¿cuántos organismos de la Tierra podrían vivir a 27 kilómetros de ella? ¿Lo sabemos o no? Muchos. Más de los que nos imaginamos. De hecho, casi prácticamente cualquier microorganismo y cualquier virus es capaz de sobrevivir décadas en las condiciones más duras del espacio exterior. Lo que pasa es que hasta ahora no se han encontrado de este tipo, como los de este experimento. No se han encontrado, pero en la Estación Espacial Internacional están hartos de poner microorganismos en la ventana, como digo yo, que es una broma, ¿no? Los pegan por la parte de fuera y los dejan al aire meses y luego los vuelven a meter dentro y ven lo que ha pasado y ahí están. La fuerza terrible y tremenda de la vida también, ¿no? Claro que sí, y son capaces de sobrevivir años. Entonces, si juntas varias cosas, si son capaces de sobrevivir años en las más duras condiciones del espacio, y si se demuestra que hay trasiego de materiales entre mundos, como por ejemplo hay centenares de rocas marcianas en la Tierra que han llegado pues por carambola, porque choca un meteorito en Marte, levanta un montón de escombros y algunos de esos escombros
llegan hasta la Tierra, otros llegan hasta la Luna, otros llegan hasta Júpiter, o sea, llegan a todas partes. Y hemos mandado naves a Marte que podían llevar microorganismos terrestres que pueden estar ahora mismo en Marte desarrollándose. Fíjate, de hecho, la NASA somos como las abejas ahora. La NASA tiene un departamento que es la Oficina de Protección Planetaria, que es la que se dedica a asegurar que ni nosotros contaminamos ningún otro planeta, ni lo que viene de otros planetas nos contamina a nosotros. ¿Y tú te lo crees conociendo el ser humano? Ya sabes que el ser humano no contamina, ¿no? Vamos con titulares y quiero que escuchéis todos una cosa como muy emocionante. Como ese primer documento sonoro que hemos puesto de una película, Prometheus, pues viene otro que de verdad también yo creo que es que viene que ni pintado para esta noche de anhelo, ¿no? Y de descubrimiento. Ojalá sea verdad, ojalá no nos sintamos tan solos y tan únicos, ¿no? Aunque lo somos de alguna forma. Titulares. Daniel González dice: si la vida humana se creó a partir de microorganismos o de seres unicelulares, ¿por qué no pensar que esos microorganismos encontrados en la estratosfera sean los orígenes de nuestra vida y que por tanto los seres humanos provengamos del espacio exterior? Santiago Muiños dice: ¿no podrían haber sido transportadas ahí por algún artefacto terrestre lanzado al espacio? Melissa Caro, flipando con el primer tema de hoy en Milenio 3. Especial gracias a José María Nieves por la claridad para los no científicos. Luis Guerrero, ¿y si fue una erupción volcánica de hace años y esos microorganismos llevan siglos dando vueltas? Mecanismos de preservación. Roberto Díaz, ya era hora de encontrar algo ahí fuera. Al final la ecuación de Drake no estaba mal encaminada. Juan Nieve, la egolatría del ser humano es infinita en lo que concierne a la posible vida extraterrestre. También. La ecuación de Drake decía que podía haber miles de millones, creo que, de vida, ¿no? Bueno, él hablaba de civilizaciones. Él hablaba de hasta 100.000 civilizaciones en nuestra galaxia. Solo en nuestra galaxia. Civilización, es decir, no estamos hablando de microorganismos, sino de criaturas inteligentes a nuestro nivel, capaces, en fin, de muchas cosas. Y no lo decía uno con poca credibilidad, tampoco, ¿no? No, además, fíjate, yo creo que luego si quieres hablamos de eso, pero en los años 60 especialmente y en los 70 hubo muchos científicos, quizá impulsados por la ciencia ficción y por sus lecturas, pero con mucha emoción, ¿no? Sí, que especularon mucho sobre la presencia de esas civilizaciones e incluso llegaron a elaborar escalas para poder buscarles en el universo, ¿no? Vamos a escuchar una cosa que yo creo que es el documento que faltaba, también viene del cine, porque en el fondo es el reverberar, el eco de la esperanza del ser humano. Repetimos, sean microorganismos, sean civilizaciones, sean gigantescas aeronaves, ¿por qué queremos que haya hermanos del cosmos si quizá nunca nos encontremos con ellos a lo largo de milenios? Pero queremos, ¿no? Es también otra de las incógnitas grandes de la vida, porque el hombre, el ser humano, siempre en el fondo sabe que este es un camino en parte solitario y lleno de incertidumbres. Y queremos también compartir el espacio infinito que no entendemos con otros como nosotros, con nuestra gloria y nuestra miseria, seguramente. Escuchemos. Dios mío, fue así. Hace cientos de millones de años hubo una súbita explosión de vida en la Tierra. Aparecieron los primeros animales y plantas multicelulares. Y nadie ha entendido nunca por qué ni cómo ocurrió. Ellos sembraron la Tierra. Son nosotros. Somos ellos. Me comunica Fermín Agustí que ahora mismo se puede decir que prácticamente el tema más hablado en España en estos instantes, el más hablado prácticamente en España, o el segundo más hablado en España, con todo lo que tenemos, jornada de liga, política, guerras, frivolidades. Resulta que Milenio 3 es lo que más se está comentando y os lo agradecemos muchísimo porque creemos entonces que tenemos una emisión muy positiva, de verdad. Sí, porque a mí me encanta el fútbol, ojo, y muchas cosas, pero si unos minutos debatimos sobre esto, pensamos, reflexionamos, sobre gracias a todos. En los grandes medios de comunicación, quitando algunos periódicos como ABC, es que no se ha contado la noticia, es que casi no se ha dado. Ahora sí, ¿no? Ha habido repercusión, ¿no? Más o menos. Ha habido algo más. Pero no con la fuerza que tiene que tener una noticia así. Vamos a ver, incluso la noticia de que la Voyager ha abandonado el sistema solar, es decir, que hemos puesto el primer artefacto humano más casi allá nada de los límites de nuestro sistema solar, debería haber sido portada de periódicos y no lo ha sido. Es decir, bueno, pero eso indica otro gran debate de cómo está el patio, ¿no? Por eso
yo critico muchas veces el patio, ¿no? Y todos los que estamos aquí. Y vosotros mismos, que sois muchas veces más críticos que nosotros. Pero si hay algo que define, nos guste más o menos al patio, de alguna forma, del inconsciente colectivo, del gran cerebro, es ahora mismo las redes sociales, donde se vuelcan opiniones críticas. Claro que sí, y nos encanta que nos critiquéis y que nos animéis, sobre todo que nos critiquéis para aprender. Pero resulta que hoy viene José Manuel Nieves, hablamos de esto porque es la noticia, nos reunimos con nuestra esperanza y lo que poco que sabemos, y resulta que posiblemente ahora mismo se hable más de esto que del fútbol. Uno se queda como maravillado, porque no todo está perdido y porque resuena, repetimos, el eco profundo en cada uno de nosotros de esto. Y claro, la gran pregunta es cómo surgió la vida, porque eso no nos lo cuentan, y yo quiero, aunque sea casi en un teletipo, y ahora debatimos, que Santi Camacho me cuente algo que a mí me interesa mucho y casi pertenece a su mundo, los intentos constantes por reproducir ese momento. Porque, José Manuel, te confesaré, Javier, Javi, Carmen, a todos y a todos los espectadores radioyentes esta noche, que yo no acabo de entender muy bien, y si me dicen que es un milagro yo me lo creo, y no sé si hablamos de religión o no, se puede hablar aquí de lo que se quiera, desde luego, pero claro, que no se vuelva a repetir algo que es el nacimiento de la vida. Caramba, le pone ese momento en una órbita muy misteriosa. Pues la verdad es que intentos ha habido muchísimos, y intentos de conseguir vida no se ha conseguido jamás. Lo más que se ha conseguido es formar en ese laboratorio alquímico en el que se intentaba recrear esa sopa primigenia, que los que creen que la vida se originó en la Tierra, originó ese material, pues aminoácidos, ladrillitos que luego más tarde, después de miles y miles de recombinaciones, sí que se podrían convertir en moléculas de ARN y de ADN. Pero nadie en el laboratorio ha reproducido otra vez la chispa de la vida. Los dos equipos que más cerca han estado, el primero fue el de Stanley Miller, que en los años 50 consiguió crear esos aminoácidos en un laboratorio en condiciones que intentaban simular de alguna forma esas condiciones de la Tierra primigenia. Pero digamos que era un logro muy modesto. Hace relativamente poco, en la Universidad de Manchester, el profesor John Sutherland encontró una forma más fácil de hacerlo, que era, en vez de utilizando para la combinación de los aminoácidos, digamos, las moléculas de los que se componen, recurrir directamente a los azúcares y a las moléculas más básicas y dejar a ver qué pasaba si se recombinaban solas. Curiosamente encontró que llegaba a los mismos lugares que el equipo de Miller muchas décadas antes, pero utilizando incluso elementos más básicos, incluso elementos mucho más simples. Pero ahí estaba lo que decía Javier Sierra hace un momento, es decir, podemos tener aminoácidos de todo tipo en cantidades industriales. Móntalos y crea una molécula de ADN, que es algo tremendamente complejo. Mira, hace poco, y esto le gustó a José Manuel Nieves, en Valencia, ¿no? Estuvimos en el Museo de las Ciencias. Sí. Bueno, en fin, yo no voy a dar mi opinión. Es impresionante la estructura, pero había una cosa que era como muy humilde, pero impresionaba, que eran unos mapas del genoma, de alguna forma, la decodificación de cada pequeña patita de cada uno de los pequeños organismos que nos componen, para que todo el mundo lo entienda, y qué definía cada uno de ellos, ¿no? Entonces tú veías que en lo más mínimo había una complejidad digna de ordenadores potentísimos, o mucho más allá. Con Nieves lo hemos hablado, cómo es muy difícil que el ordenador más potente, sí en cálculo y sí en otras cosas, pero se aproxima a la complejidad de nuestro cerebro. Y sin embargo, oficialmente, José Manuel, oficialmente, lo aceptado es que la vida surgió de una serie de azares y casualidades, que con esa, vamos a llamarlo, vulnerabilidad del inicio, se abrió paso hacia una complejidad que nos parece increíble, que yo no acabo de entender, y yo no sé si oficialmente se sigue aceptando esto de la sopa primigenia, que sería bueno que había que sí. Y date cuenta de que eso es como volver ¿cómo se llama? A la generación espontánea que decían en los siglos XVII. O sea, en el siglo XVII, para que te hagas una idea, pensaban que si tú dejabas los elementos, la tierra, el agua, el no sé qué, pues ahí surgía vida porque sí.
y que había determinadas especies de monos y de tal que surgían en los árboles. O sea, la gente creía eso y había científicos que suscribían esas cosas, ¿no? Entonces, esto es como volver a la idea antigua de la generación espontánea, pero en el origen de la vida. Hay una cosa, lo que está claro es que el origen tuvo que ser común, por lo menos de la vida que nosotros conocemos. Porque estaban haciendo antes, Santi hacía referencias al genoma y todo esto. Bueno, si nos damos cuenta de que todas las criaturas de la Tierra, desde la más minúscula de las bacterias al mayor de los dinosaurios, elefantes, monos, simios, moscas, peces, ballenas, todos ellos comparten el código genético. Solamente conocemos una parte de nuestro ADN, que es lo que hace, pero las diferencias que hay entre el ADN de una mosca y el ADN de un ser humano no van más allá del 20%. Eso quiere decir que hay un 80% del ADN que es común a todos los seres vivos, y ese 80% del ADN se utiliza precisamente para eso, para estar vivo. Entonces, esa es la gran característica. Pero nos falta, como investigando en el inicio de la formación del universo, así como falta ese primer segundo, vamos a llamarlo, entre nosotros es menos, pero así como falta ese primer instante de la creación del universo o del inicio del todo, también falta ese primer instante del chispazo que hace que la Tierra de vida. La chispa de la vida que decía que el anuncio, ¿no? Sí, la chispa de la vida se ha producido y se produce, y la prueba es que aquí estamos y llevamos estando muchísimo tiempo. El problema es que todavía no sabemos cómo fue esa chispa de la vida, pero la tendencia, la marea de las ideas tiende a pensar que la vida es una característica más del universo. Es decir, nació con la vida puesta. Es una... Bueno, pero es que eso... pero lo mismo, tampoco podemos explicar el espacio y el tiempo en el Big Bang. No sabemos, todo el mundo se pregunta, ¿qué había antes del Big Bang? ¿Y qué había no sé qué? Y el espacio, claro, y el tiempo y la materia. Que hay una entidad, claro, ¿quién divide esa entidad entonces, no? Pero que dio el botón de play y también te lo tienes que creer. Vamos a ver, eso ya es una cuestión de fe. Es que estamos ahí, en ese límite. Estamos en ese límite. Pero aparentemente, por todos los pequeños y medianos y grandes descubrimientos que se van salpicando en distintas ramas del conocimiento, la idea que va surgiendo es que la vida es una característica más del universo. Es decir, que nació y surgió, las condiciones para la vida surgieron con el propio universo. Algo tuvo que activarla, ¿no? De alguna forma. Yo me refería antes, que me dijiste que me esperara, a lo mejor ahora es el momento de lo de las paradojas de la vida, ¿no? Entonces, para aquellos que piensan que la vida nació en la Tierra, y yo también lo he pensado mucho tiempo, y todavía lo dudo, pero hay una serie de paradojas que 3 son muy técnicas, son 5, pero 2 de ellas están clarísimas, ¿no? La primera es lo que llaman los científicos la paradoja del alquitrán. Y la paradoja del alquitrán lo que viene a decir es que si tú coges materia orgánica, para que haya vida lo que tienes que hacer es infundirle energía a la materia orgánica para que cobre esa vida y se convierta en un ser vivo. Bueno, pues da igual, se coge materia orgánica, se ha cogido cientos, centenares, miles de veces, se le infunde todo tipo de energía eléctrica, ¿no? Energía, radiación, y todo la tipo, chispa no está. Y la chispa no, lo que sale de esa materia orgánica después de haberle infundido energía es como una especie de sopa orgánica parecida al alquitrán. Y por eso es como ese experimento de Frankenstein fallido, que en lugar de salir una forma humana o una forma bien definida sale una cosa así viscosa y tal. Bueno, eso es lo que sale. No nos sale bien. ¿Eso por qué? Pues porque hay algún elemento que efectivamente nos falta. No sabemos exactamente cuál es ese elemento. La fórmula secreta. Hay un ingrediente de esa fórmula universal de la vida que nos falta. Otra paradoja, precisamente, tiene que ver, nosotros sabemos que todos los científicos piensan que la vida es fundamental, para que haya vida es fundamental el agua, y eso es verdad, pero para que surja la vida, el agua es un problema. O sea, no es una ventaja, es una desventaja, porque el agua es como un ácido para el ADN. Es decir, imaginémonos aquellas primitivísimas formas de ADN tan frágiles, en un medio acuático jamás habrían podido juntarse en algo más complejo para dar vida. Y resulta que hace 3.500, 3.700 millones de años hay grandes probabilidades de que todo el planeta Tierra estuviera cubierto de agua, entero. Cosa que, por ejemplo, no sucedía en Marte, que había, sí, mares, pero también había tierra firme.
Por eso es otra de las grandes paradojas. Las teorías, Javier Santi, de que vinimos, de que somos, y se ha escrito y José Manuel lo ha hecho, que somos marcianos, ¿no?, de alguna forma. Hay una idea que evidentemente procede de la ciencia ficción, pero a veces la ciencia ficción es la antesala de la ciencia. Imagínate efectivamente que, como está diciendo José Manuel, o como dice la panspermia, el material genético es universal, digámoslo así. Los ladrillos con los que se construye la vida son universales. E imaginemos por un momento que eso se va diseminando por el universo y que la evolución se rigiese por normas que son casi matemáticas, que son normas de causa-efecto. En algún sitio podría haber ahora mismo seres humanos, tan humanos como tú y como yo, con otro lenguaje, con otra cultura, con otro tipo. Lo que ocurre, Santi, es que yo pienso, nos pueden parecer cosas, si estamos más o menos informados, básicas, pero creo que el gran público, en el cual me incluyo, soy gran público curioso, eso sí, a veces no conoce, por ejemplo, los problemas del ser humano para volver a iniciar la vida, porque de esto no se habla tanto, o se habla en círculos muy cerrados. En círculos, Fermín Agustí, no muy cerrados, permitidme porque creo que es importante, sino en círculos muy amplios, se habla esta noche de esto, porque lo que está pasando esta noche no sé qué ocurre, es un terremoto cósmico, ¿no? Pues hemos subido de posiciones, somos ahora mismo lo más hablado en España, en Twitter. Gracias. Es que hay un interés, ¿no? No es ya ser trending topic, sino lo más hablado. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas quieren respuestas. Ahora, las respuestas están lejanas. Hagamos un poco de ciencia ficción. Venga, vamos a arriesgarnos a ir un poco más allá, si os parece, en este programa, creo que tan impactante. Para mí el primero. ¿Y si la amenaza también viniese de fuera? El trabajo tiene severas implicaciones para la teoría de Darwin, porque Darwin no es un dios. Una teoría no dura para siempre, ha de ser modificada. Por supuesto, la vida pudo haber evolucionado a partir de esos simples componentes que llegaron originalmente. Por tanto, su evolución ocurrió, pero no su origen de la vida. Amenaza incluso en este caso para las teorías firmes. ¿Será así o no? Ahora lo comentamos. Santi hablaba de incluso virus, que estas piecitas pequeñas, José Manuel, yo no sé ni cómo llamarlas ya, o sea, entidades, virus, no sé, claro, tengan un efecto no tan de fecundación, sino al revés, de tumoración prácticamente, o de enfermedad. Escuchamos. Lo que sabemos hasta el momento. Andrómeda es aproximadamente 1 micrón, el tamaño de una sola célula. Se transmite por aire. La víctima inspira a Andrómeda, pasa a la corriente sanguínea donde se inicia la coagulación. La muerte acontece en segundos. Hemos probado anticoagulantes, pero no afectan al proceso. ¿Un cadáver no puede transmitirla? Sí, es extraño, ¿no? Andrómeda mata a las personas, mata a todos los mamíferos y luego muere dentro del organismo. No muestra señales de haberse adaptado a la especie humana. Quizá esto solo es lo que parece una forma de vida extraterrestre, la primera con la que nos hemos encontrado. Quizá estemos también nosotros dentro de un cometa, vagando por el espacio, ¿no? En esta nave del misterio que comanda musicalmente Jerey Martínez, nuestro compañero, con Astralia. Sobre este fondo cósmico donde los haya, Santi Camacho, hablábamos de la posibilidad de virus, amenazas extraterrestres no visibles en un platillo con una cúpula. Eso sería el reflejo de la ciencia ficción o de la realidad, no lo sé, sino en organismos mucho más letales y pequeños. Pues te voy a contar una historia. Te voy a contar la historia de 2 científicos franceses, Jean-Michel Clevary y Chantal Lavergel, que en el año 2010 recorrieron el Pacífico desde las costas de Chile hasta las de Australia buscando su particular ballena blanca. Ellos sabían que existía, pero creían que no era lo que les habían dicho sus colegas que era. Era una bacteria que infectaba a las amebas y a otros organismos unicelulares y que, lógicamente, pues los devoraba y acababa con ellos. Estos 2 científicos de la Universidad de Marsella creían que era en realidad un virus, el mayor virus del planeta. Lo llamaban el Pandoravirus salinus. Pues bien, lo encontraron y efectivamente se encontraron con un virus del tamaño de una bacteria. Lógicamente se felicitaron por ello, dijeron, bueno, un virus de un tamaño descomunal. Estamos hablando de cientos y cientos de veces el tamaño de lo que sería un virus normal, del tamaño de un organismo unicelular casi. Pues bien, la gran sorpresa, ellos ya con ese descubrimiento se daban por satisfecho. La gran sorpresa fue cuando hicieron el análisis de ADN de ese virus y se encontraron con una anomalía absoluta dentro de todo el reino biológico. No todos, hay un
solo organismo que no comparte el código genético con el resto de los organismos de la humanidad, y es el Pandoravirus salinos. Por eso le pusieron Pandora, porque habían abierto la caja de los truenos de algo absolutamente extraño. El 93% del código genético del virus Pandora no se corresponde absolutamente con nada de la Tierra, ni las proteínas que expresa. Solamente un 6% tiene alguna relación con cosas que conocemos. Y lógicamente estos científicos se encontraron ante un dilema. O estamos ante una rama absolutamente nueva del árbol de la vida, cosa que les parecía poco probable, o eso había venido de otro sitio. ¿Podría ser? No necesariamente. El problema es que dentro de las discusiones sobre la vida o la no vida, los virus resulta que están en la frontera. Es decir, no sabemos si un virus es una cosa viva o no. Así que no deja de ser alucinante. Sí, hay mucha polémica y mucha discusión, porque es verdad que tienen un material genético, pero un material genético que se recombina de una manera porque no tiene nada alrededor. Es decir, es como un material genético puro, casi puro, ¿no? Y entonces las combinaciones que puede tener, pues y las mutaciones que puede llegar a tener son infinitas. Es decir, surgen nuevos tipos de virus. Pues en cuanto cambian las condiciones, lo único que puede cambiar un virus para adaptarse a esas condiciones, que se adapta prácticamente a cualquier cosa, es su genoma, y lo hace y lo cambia. Entonces ese virus Pandora, que tiene tantísimas, habría que ver, ¿no?, si todas las pares de bases, todos los ácidos son exactamente los mismos y todo es lo mismo. Es decir, los ladrillos son los mismos, los edificios que se construyen con esos ladrillos pueden cambiar, y los virus los cambian de una manera extraordinaria. Ahora, ¿están vivos los virus? ¿Basta con eso? ¿Basta replicar un ADN para saber que estás vivo? ¿O hace falta algo más? Esa es otra de las grandes preguntas. Y por desgracia sigue estando sin respuesta también. Yo estoy acordándome, Javier, de una cosa que es quizá para muchos meter un poco de bizarred, pero somos Milenio 3 y es que está en las páginas de Grandes Misterios, ¿no? Aquel caso de Évora, año 59, que ahora no sé lo que ocurrió, pero y estuvimos investigando allí, pero interpretémoslo todo a la luz de lo que hemos contado. Una especie de luces o meteoros o discos luminosos pasan sobre Évora. Caen los filamentos, y en esos filamentos el profesor Amaral y otros, año 59, imaginaos los medios, bucean y encuentran algo que parece una extraña araña, pero nunca vista. Acabó quemándose dentro de un museo, pero durante un tiempo, redescubierta en el 79, Javier, fue comidilla de todo el mundo, no trascendió a las grandes páginas de periódicos, pero se habló de un organismo a gran altura, caído después de eso, y que tuvo una gran polémica, ¿no? El caso tuvo lugar el 2 de noviembre de 1959 y efectivamente vino precedido por la aparición de dos luces brillantes sobre el cielo de Évora que rasgaron el firmamento y dejaron tras de sí algo que casi ha desaparecido de la casuística de los ovnis, que es eso que en la bibliografía especializada se conoce como cabellos de ángel. Claro, imagínate si pensando ahora que en vez de ovnis sean dos cometas. Claro, efectivamente, no sabemos lo que fue, lo que rasgó los cielos de Évora aquella mañana del 2 de noviembre, pero lo que cayó sobre la ciudad e impregnó prácticamente toda la ciudad, parques, coches, etcétera, fue una especie como de gelatina blanca, casi como si fueran filamentos de algo más pequeño todavía que un fideo, que fueron recogidos en parte por esos científicos de la universidad y sometidos inmediatamente a un pequeño examen. En ese examen lo que apareció fue un cuerpo central, o sea, un microorganismo de unos 4 milímetros, con un cuerpo central de color amarillo, de color como de yema de huevo, y una especie de tentáculos, eso es lo que se además se movieron, decían, ¿no? Exacto, sí, de color rojo muy intenso. La verdad es que esos colores se fueron degradando en los siguientes días y durante los meses consecutivos terminaron convirtiéndose en una tonalidad uniforme, marrón, hasta que al final aquello quedó completamente inerte y que durante cerca de 2 años estuvieron en un frasco en la universidad hasta que terminaron deshaciéndose. Tuvieron que pasar 18 años para que el informe de aquellos científicos saltara a la opinión pública y la verdad es que levantó mucha estupefacción. Los científicos en su momento no se atrevieron a publicarlo sencillamente porque lo que habían encontrado en esos filamentos, en ese cabello de ángel caído de esas dos luminarias, no tenía explicación. Claro, ahora a la vista de todo esto que estamos examinando,
¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Iba a decir sabe? lo mismo. Porque han ocurrido otros fenómenos que se han ido perdiendo. Por ejemplo, uno que sé que le entusiasma a José Manuel Nieves, que ha entusiasmado a la audiencia aquí en Milenio y en televisión, en Cuarto Milenio, que es aquella lluvia de sangre, donde al parecer hay participantes en aquella lluvia de sangre, en aquel trabajo científico, y algunos de los de este nuevo trabajo de la Universidad de Sheffield. ¿Qué pasó con aquella? Creo que eran, no sé si 50.000 toneladas, una barbaridad Sí, mucho, tremenda mucho. de... En Kerala. ¿Qué pasó? Vamos a ver, siguen investigando. Lo último que sé de ellos es que siguen investigando. ¿Qué sucede? Yo soy el primero que tengo una gran impaciencia, ¿no? Hablabas antes de la Voyager que ha salido del sistema solar, pero es que llevamos 1 año y medio diciendo que está saliendo, que sale, que ha salido, que no ha salido, que sí ha salido, que no ha salido, y la ciencia avanza a su ritmo. Es un contraste con el periodismo, sí, ¿no? Sí, y lo mismo, que, claro, nosotros estamos deseando que pase y si no, hacerlo pasar casi para que poderlo contar, pero no, hay que esperar sus tiempos, no sabemos cuáles son. ¿Es más serio tiempos. lo de la lluvia de sangre de Kerala de lo que parece? Yo creo que es igual de serio que como lo dijimos, porque no hay nada nuevo. Sé que siguen trabajando y eso es bastante. Para mí eso es bastante. Y esto que estamos hablando hoy de estos organismos en la atmósfera, veremos a ver el tiempo que dura. No se trata ni de silenciar ni de no silenciar, se trata de que la investigación tiene que seguir su curso. Y si su curso, recordemos otro granito, el bosón de Higgs. ¿Cuántos años estuvimos esperando a que dijeran por fin que habían encontrado el bosón de Higgs? Y incluso después de encontrarlo no lo decían al 100%. Claro, estamos acostumbrados... Pero es que la ciencia funciona, tiene que funcionar de esa manera. O la historia de los neutrinos, ¿no? Que luego hubo esa polémica y... Claro, ahí se encontró que había un fallo. Pero claro, precisamente para eso, para agotar todas las posibilidades de que sea un fallo, sobre todo cuando estamos hablando de descubrimientos que pueden ser excepcionales. Entonces, como decía Sagan, un gran descubrimiento, o sea, una gran afirmación necesita de grandes pruebas. Y cuanto más grande es esa afirmación que tú quieres hacer, más pruebas necesitas y más tiempo necesitas. Por ejemplo, el origen de la vida, decir tan alegremente que nació en la Tierra. Menudas pruebas hacen falta. Pues os pido, porque ahora vamos rápidamente con Milenio te responde, brevedad, por favor. Vinimos, en vuestra opinión, panspermia, os pido brevedad. ¿Es una teoría que va ganando peso? ¿Creéis que es posible? Para mí está muy claro. Es decir, yo creo que Francis Crick tocó en la llaga cuando hizo... Un avanzado, ¿no? Exacto, cuando hizo aquellas declaraciones. También Fred Hoyle, que fue otro importante astrónomo que estudió este asunto de la panspermia. Y dejaron en el aire ambos, tanto Fred Hoyle como Francis Crick, una duda que a mí es la que me sigue corroyendo a fecha de hoy. ¿Panspermia natural o panspermia dirigida? ¿Qué sería? Pues la natural sería un proceso cósmico que estaría en todas partes, y la dirigida es lo que pensaron algunos, casi en clave de ciencia ficción, de ¿y si la Tierra, junto con otros muchos planetas, en torno a otras muchas estrellas de esta galaxia, fueron sembradas deliberadamente por una supercivilización? ¿Y si somos el producto, efectivamente, de una cosecha? 20 segundos, Santi. Muy sencillo. Cada vez que hemos sabido algo nuevo de la naturaleza, del universo, de las leyes que lo rigen, siempre lo que ha prevalecido es la solución más sencilla y elegante. El universo parece regirse por la sencillez y la elegancia. Y en este caso, evidentemente, la alternativa más sencilla y más elegante de todas las que se han planteado sobre el origen de la vida en nuestro planeta es obviamente que haya venido de otro sitio. José, bueno, el colofón. Yo creo que efectivamente la teoría de la panspermia no solamente es creíble, sino que además es posible y plausible. O sea, cada vez estoy más de acuerdo con ella. Da la impresión, ¿verdad, compañeros?, que aunque hay pioneros como en todo, claro, cuesta un tiempo, ¿no? Y es revolucionario. ¿Y cuántos pioneros? Ya hemos contado aquí los casos sangrantes de Sautuola y tantos otros con arte rupestre. Me estaba recordando eso, que no hemos aprendido nada, absolutamente nada. Lo que te acordabas y te sorprendía, porque sorprenderte no, me imagino. No, sorprenderme no, pero sí que es cierto que cuando empezábamos el programa y estaba hablando el científico que ha hecho el descubrimiento, decía, es que va a ser otro Sautuola, el pobre. Con esa vehemencia, ¿no? Totalmente. Claro, hay un proceso, los paradigmas, y se ha escrito mucho sobre esto, tienen una rigidez, pero da la impresión, ha pasado más de medio siglo desde los hallazgos de Francis Crick, de que poco a poco, claro, es que ahí están las pruebas, ¿no? La pena son estos pioneros que lanzan algo
y no son correspondidos en vida, ¿no? Yo siempre me acuerdo, homenaje todas las veces que haga falta, a Sautuola, que murió habiendo descubierto el arte rupestre de Altamira y diciendo al mundo que había un hombre antiguo que pintaba, y vaya que sí pintaba, tanto que es inimitable. Y nadie le creyó. Y nadie le creyó y murió de pena, ¿no? Bueno, vamos con rápido colofón, por favor. Te invito, José Manuel, porque vamos a hacer, aunque sea otro tipo de preguntas, una rápida cuestión de Milenio te responde con nuestros compañeros, y te agradezco muchísimo la visita de hoy, que evidentemente has visto el impacto que ha tenido. Vamos con esos titulares, ¿no?, que nos mandan nuestros amigos y amigas. Un duca dice: la vida actual se debe a extinciones pasadas, que en otro planeta haya pasado exactamente lo mismo es bastante difícil. Pepe Corcín: el que los organismos de este mundo compartan gran parte del ADN indica que este se originó en un evento único. De Real Tweet: ¿por qué no ha aparecido ni aparecerá el eslabón perdido? Nos adoctrinan a su antojo. Hubo alteración genética no espontánea. Eso, si queréis, hacemos otro programa, ¿vale? Ya sobre el ser humano. Hacemos un día ser humano y su evolución. Y nos critiquen o nos alaben, que nos da igual, que haya follón es bueno porque se reabren las cuestiones. ¿Qué demonios o qué ángeles somos nosotros, no? Es decir... Precioso tema y mucho que decir. Somos un conjunto de seres vivos, el ser humano. Un ser humano único es un conjunto de seres vivos. Daniel González dice: los microorganismos evolucionan según las condiciones, por tanto sería explicable que la vida humana fuese creada en el espacio y hubiese llegado a la Tierra a través de un meteorito o algo procedente del espacio. Juan Luis Morilla: la vida fue creada y los creadores fueron los extraterrestres. Fuimos creados con un fin. Ahí está la duda. ¿Qué fin? Beatriz dice: eso es lo que me llevo preguntando yo toda la vida. El universo surgió del Big Bang, pero ¿de dónde venía esa materia? Bueno, ¿de dónde venía esa materia? Y si hay extraterrestres, ¿de dónde venían estos, no? ¿Quién les dio la vida esa inicial? ¿Qué tema más apasionante? Pero como este programa es así, cortamos en seco. Por supuesto que si hay más noticias, porque Javier se ha guardado en la manga, y está bien que así sea, algunas cuestiones sobre supercivilizaciones, sobre teorizaciones, sobre hipótesis maravillosas. Exacto, nos hemos quedado en el umbral, porque estamos hablando de la vida, pero claro, el siguiente paso es: ¿y la vida inteligente? ¿Hay otros seres conscientes como nosotros? Vamos por partes. Así que vamos a ver primero. Ahora que hablas de la vida inteligente, ha salido hoy, hace unos días, una encuesta en Estados Unidos, la publicaba el Huffington Post, en el que se dice que el 48% de los estadounidenses creen que los ovnis que vienen a visitarnos, su origen es extraterrestre y que contienen vida inteligente extraterrestre. 48%. 48%. No sé si es más o menos que otras veces o más está así. Bueno, hay esa sensación. José Manuel, te agradezco mucho la visita y disfrutamos mucho. Y mire que José Manuel Nieves tiene también gente que le sigue, auténticos fans y auténticos detractores, claro, porque él es de alguna forma un hombre con alma científica, ¿no? Pero, amigo, lo que nunca podemos abandonar es el entusiasmo, la emoción y las ganas de acercarnos a misterios de este calibre. Te invito a que te quedes de todas formas con estas cuestiones. Gracias. Gracias a vosotros. Milenio te responde, Javier Pérez Campos. Buena cosecha, no nos va a dar tiempo. Bueno, tendremos que seleccionar algunas al azar e ir respondiendo poco a poco. Milenio te responde, tiene un buzón, milenio3, con número, @cadenaser.com. Vuestras preguntas, pero sobre todo, mira, hay una que no vamos a meter hoy, por ejemplo, la hacía Mario, lo agradezco mucho, pero era caso más impresionante bueno, que es imposible, caso más impresionante estaríamos todo el programa. Os pedimos, por favor, dudas concretas, casos que queréis saber algo, historias concretas, si es posible, referidas a incidentes, casos, historias, documentos. Y además, si no lo sabemos, porque aquí hay un poco de truco, ninguno de los miembros, excepto Javi y yo, que lo hemos visto, sabe qué preguntas son. Si alguno no sabemos nada, y lo vamos a decir, porque no es cuestión de ser máquinas, no lo somos, haremos tarea, haremos deberes y os traeremos las respuestas si es posible. Así que vamos allá, Milenio te responde. Hola, soy Ana de Madrid. La semana pasada hablasteis sobre un caso en Vitoria que se habían quedado sin luz tras una aparición de ovnis. Quería saber si había casos parecidos en la península. Gracias. Rapidísimo, Javier Pérez Campos, que estás con eso. Sí, estaba con eso justo la semana pasada, parece que a la gente le ha interesado. Y bueno, en España hubo casos míticos, sobre todo en la década de 1970. Claro. Con titulares tremendos como los del caso, ¿no? Los ovnis chuparon nuestra energía. Así titulaba ese misterioso apagón en el año 79 en el pueblo de Villacalabuey, León, donde además hemos estado llamando para intentar localizar a los testigos, a los principales testigos que vivieron aquello. Para que te hagas una idea muy rápido, uno llega a salir con su tractor a las 2 de la madrugada, ve como todo el pueblo se queda a oscuras y sin embargo una luz mientras va sobrevolando esa pequeña población de León. Él describía como un sol azulado.
Otro vecino, además, en ese mismo momento, cuando se queda a oscuras, dice que cree que el pueblo está en llamas. Y lo que te puedo decir, casi en petit comité, es que los testigos principales de aquella época, yo he podido hablar con ellos hace escasos días y no quieren volver a recordar este episodio porque en aquella época fueron tomados por locos. Y ahora que se ha pasado todo lo que vivieron, no quieren que vuelva a repetirse. Además, ¿os acordáis de las revistas antiguas en las que siempre había dibujos en los que se veía un ovni chupando la energía de las torres estas electromagnético, ¿no? Caso de Bolullos del Condado, otro gran caso mítico. En fin, estamos hablando de historias maravillosas, pero como veía Ana, efectivamente, hay muchos más casos, aparte de los que contamos la semana pasada. Esta me parece que va directa para Javier Sierra. Hola, soy Antonio de Valencia. Me gustaría saber si tenéis información sobre un tema muy interesante, sobre la isla Friendship. Muchas gracias, un abrazo. Un tema que creo que le encanta a Javier Sierra, ¿no? La isla Friendship, ¿eh? Yo no sé si puedes contarlo. Claro, aquí, por favor, o sea, minuto por respuesta si podemos, pero... Bueno, resumir Friendship en un minuto es como resumir Humo en 30 segundos. Minuto y medio. ¿Tú eres capaz? Muy parecidos, además, a tanto Friendship como Humo. En el caso de Humo eran unos supuestos extraterrestres que mandaban cartas. En el caso de Friendship, unos radioaficionados que desde algún punto de la Antártida, o eso parecía, enviaban sus mensajes a través de la radio a radioaficionados en Chile. Bueno, es un caso que ha ido cayendo poco a poco en el olvido a falta de más evidencias. Muy bizarro. Muy bizarro y para mí probablemente tan fraudulento como el caso Humo. Exacto, yo también diría eso, fraudulento y clarísimo. Lo que pasa es que reviven muchos casos, que es otro misterio, a través de la red, y las personas los ven y dicen, ¡qué maravilla! ¿Por qué no habláis de esto? Suele ocurrir, amigos, que hemos hablado de casi todos esos temas, hemos ya hablado, y si no hemos hablado, es porque somos especialmente críticos. Pero es que esta semana han llegado 3 correos electrónicos distintos preguntando por Friendship. Y es lo curioso de esta sección, que estamos viendo algunas preguntas que casi como patrones se van repitiendo una y otra vez. Que puede darnos un estudio muy interesante. Creo que sobre la Antártida, y puede que Santi cuente algo porque él habló de unos extraños agujeros en la Antártida, nos preguntan también. Hola, soy Javier Soto y nada, quería preguntar sobre las supuestas entradas que se encuentran dentro del centro de los polos y por qué no hay imágenes del centro de la Antártida. Muchas gracias, un saludo y felicidades por vuestro programa. Música de Vangelis. El centro de los pueblos yo no lo he entendido. O sea, no, sí. Yo sé a qué fotografías hace referencia. Es de tu mundo esto, ¿no? Sí, hay unas fotografías muy célebres en las que se ve la Antártida con un enorme boquete. Sí, vale, negro. la Antártida sí, pero es que he preguntado por qué no hay fotos del centro de los pueblos también. De los polos. De los polos. Vale. Pensaba, es que yo decía que no hay fotos del centro de los pueblos. Y yo digo, y de Santi sí. Y digo yo, esto es muy tuyo, claro, perdón. Mea culpa. Sí hay. Lo que pasa es que hay satélites que son circumpolares y que de hecho su órbita atraviesa ambos polos, y obviamente algunos de estos satélites pues tienen capacidad de tener cámaras fotográficas. Lo que pasa es que las fotos más difundidas, precisamente porque son, entre comillas, misteriosas, son las de ese enorme agujero en la Antártida, que en realidad es sencillamente porque los satélites que hacían la cartografía directamente... Pero hace 30 años. Sí, no pasa, pero las fotografías siguen circulando. Es más, de fotografías raras de la Antártida, ahora lo que se lleva son las pirámides de la Antártida. Han circulado este verano una serie de fotografías, unos montajes de Photoshop habilísimos, en las que se decía que el deshielo de la Antártida estaba sacando a la luz unas enormes pirámides más grandes que las de Keops, pero esto además... Siempre son más grandes que las de Keops, siempre, ¿no? Pero que esto además nos llama la atención. Pero es que esto además tiene una particularidad. Esto empezó difundiéndose a través de una serie de correos electrónicos que transportaban un virus, transportaban un troyano, y precisamente el reclamo para que la gente abriese ese correo electrónico era pirámides en la Antártida. Oye, pues es un buen programa, reclamos con virus que utilizan el misterio para, digamos, lanzar el anzuelo, ¿eh? Claro, para muchas personas, sobre todo lo que está pasando con la red, estaremos siendo manipuladores, no contamos toda la verdad que se nos oculta. Hombre, llevamos en el misterio toda nuestra vida, queremos contar verdades ocultas, pero cuando hay cosas delirantes también, oye, tenemos que decirlo. Oye, que de verdad que yo estoy seguro que a Santi no le complacería más que hubiera un agujero en la Antártida. O pirámides, o las dos cosas incluso. Pero está esa especie de tuerca forzada por internet, curioso. Siguiente cuestión. Hola, me llamo José, llamo desde Barcelona. Y mi pregunta es sobre el caso Alcácer. Debido a que no lo habéis tratado nunca, me gustaría saber qué opinión tenéis al respecto del caso y
¿qué podrías decir sobre él? Bueno, pues aquí llega uno de los grandes clásicos, ¿no, Javi? Es decir, hay casos, evidentemente, por su componente macabrísimo y tristísimo, sobre todo, que están permanentemente en la memoria colectiva y nos preguntan, ¿eh? Y de este caso, además, antes hablábamos de 3 correos, de este podemos hablar de una decena por diferentes vías. Es una de las grandes preguntas de las que más se repiten y preguntan por qué no hemos dedicado incluso un programa entero a este caso. Marcada la sociedad Totalmente. De la época y no se olvida. Además es muy curioso, imagino que José Manuel también en su día estaba, ¿verdad?, en ABC en aquella época, y eso fue... Claro, da la sensación de que es tal dolor... que muchas veces uno no sabe decir, bueno, hagamos un programa, pero es que tampoco sé qué vamos a ofrecer, porque la oscuridad que ofrece cualquier teoría es igual de terrible y no sabemos muy bien. Yo solo puedo decir, si a alguien le sirve, pero también es muy curioso ver el análisis de qué es lo que más se pregunta, ¿eh? Eso nos da unas claves a nosotros. Y al caso, evidentemente, ¿por qué? Porque hace poco, además, Juan Ignacio Blanco, a quien pudimos conocer, varios de los miembros de este programa, y para mí un excelente periodista de sucesos, lo digo, pero muy implicado, es verdad, emocionalmente en el caso Alcácer. Hay como 2 teorías, al parecer, para resumir. Una que habla de la verdad oficial, de unos delincuentes que matan a estas niñas, por desgracia, hace ya 20 años, y otra que diría que hay como cabos sueltos o organizaciones de poderosos, que es una de las cosas que Santi controla muy bien, que hicieron aberraciones pues para divertirse. Sí, o para snuff movies. Exacto. También se ha hablado de... Opinión personal, bueno, habría que hacer un programa en concreto, ¿no? Primero, que el tema sí que es un poco tabú, yo creo que es muy oscuro, a mí me da mucha pena y se me pone la carne de gallina, me parece una de las mayores barbaridades de la historia, pero es verdad que marca este país y marca el periodismo de este país. Yo, por lo que he podido ver y leer, en mi opinión, y si queréis me decís la vuestra rapidísimo, pero sé que hay mucho interés en este caso, pues fíjate, yo estoy un poco a medias. Creo que es una investigación que tiene muchos errores. Creo que como en este país, como uno no se ponga de verdad, como en el caso del padre de una de las niñas, que por desgracia acabó, yo creo que ahí medio revuelto con la historia, pero es que yo, a un padre que le ha pasado eso y quiere investigar, yo personalmente le perdono y le creo y me da igual lo que haga, porque ya no le puede pasar algo a alguien tan terrible en su vida y quiere saber la verdad y él cree que el sistema se le viene encima, pues no sé qué, sinceramente yo no sé qué, creo que habrá parte de ambas cosas, ¿no? También la fuerza de las leyendas urbanas y teorías, no digo que sea esto, pero en crear grupos de poderosos que igual no era tan así, o sí, no lo sé, me gustaría mucho ver vuestra opinión. Mira. Yo sinceramente he leído mucho de Alcácer, como siempre en la biblioteca, de todas las teorías a un lado y a otro, y no tengo un juicio concreto, es la verdad. A mí personalmente, y no tiene nada de relación, a mí me recuerda mucho al caso Kennedy. Ya. Y me recuerda mucho al caso Kennedy porque hay una parte de la sociedad que ha decidido que se queda con una versión determinada y la multitud de cabos sueltos que hay prefiere apartarlo, y otra parte de la sociedad que ha decidido centrarse en esos cabos sueltos y obviar por completo la versión oficial. A mí los cabos sueltos me siguen pareciendo demasiados en ese caso en concreto. Sí, a mí también. Lo que no sé si los cabos sueltos generan toda una historia tan entramada como vieron los protagonistas de esta investigación, digamos, paralela, ¿no? Pero también entiendo muy bien a Juan Ignacio Blanco, en el sentido de el periodista que se obsesiona tanto con un tema que entrega su vida a él. Desde fuera se puede ver de cualquier forma, pero yo entiendo que él quería hacer justicia de verdad. Yo lo comprendo. ¿Alguna opinión sobre el caso? Lo que pasa es que a lo mejor no le han dado los datos desde las dos partes, solo de una, y entonces se ha declinado. Es muy difícil hablar de un asesinato tan terrible como además, este, ¿no? Yo creo que por las dos partes hay información que se oculta, tanto los que han estado investigando por parte de las niñas como los investigadores oficiales. Hay información que no ha salido a la luz, no interesa que salga a la luz y no lo quieren aclarar. José Manuel, ¿te acuerdas, no? Sí, claro que me acuerdo. ¿O quién no se acuerda? A mí ¿no? aquello me pilló en el periódico y fue una conmoción. Como pocas quizá en nuestra historia, sí, porque ¿no? Primero por la crueldad de los asesinatos, luego porque empezaron a salir detalles muy escabrosos sobre lo que habían sufrido esas niñas y las cosas terribles que les habían hecho. Y después porque también podemos decir que fue el primero de los grandes crímenes sangrientos de niños, que después por desgracia ha habido más y a lo mejor no han llegado a la intensidad que tuvo el de las niñas del Alcácer, ¿no? Yo recuerdo pánico además en sí, la sociedad. Sí. Yo en aquella época vivía por pánico. Torrevieja y se corrió el rumor de que Anglés estaba por la Pinada de Guardamar. Bueno, el terror que había entre los padres era tremendo. Entonces, como fue un caso muy espectacular y fue el primero de estos grandes y con crímenes, individuo desaparecido por si faltaban cosas. Claro, pues se generó una alarma social que muy grande y se necesitaba una
respuesta. Entonces probablemente se precipitaron las primeras respuestas, se quedaron otras cosas en el tintero y las cosas después se fueron complicando y hasta hacer una madeja que todavía no se ha podido desenmarañar. Terribles cabos sueltos. Un día podemos comentarlo, no hay ningún problema. De verdad que si no hemos tocado este asunto es porque es tan triste y tan tremendo y no sabemos qué aportar. A algún gran profesional de la televisión y de la radio le costó su carrera esto. Dicen, cuentan, tampoco lo sé muy bien hasta qué punto la leyenda. Lo que sí sabemos es que Internet realimenta historias y que Alcácer sin duda es una porque muchas personas, sobre todo las descontentas con la verdad oficial, tienen mucha fuerza. Me parece bien porque cada uno defiende su idea de justicia, ¿no? Y con un principal imputado desaparecido. ¿Sabremos la verdad algún día? Bueno, pues no lo sé. Nosotros de verdad, y se ha visto aquí en el equipo, es que no lo tenemos nada claro. Como decía Santi, resumiendo, demasiados cabos sueltos, ¿no? Evidentemente. José Manuel Nieves, que ha sido un honor tenerte aquí y muchas más noches como estas de emoción, de ciencia y de misterio. Muchas gracias. Gracias a vosotros, lo que queráis. Santi, Javier, hasta la próxima semana y que he disfrutado muchísimo. Que mañana nos vemos en Cuarto Milenio. Un abrazo, compañeros. Feliz semana. Ojalá la nueva semana nos traiga tanta intensidad. Oye, a ver. ¿Quién sabe?